Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? En este video les voy a enseñar cuáles son los diferentes tipos o categorías de líquido de freno para su vehículo y para qué usos le pueden dar y sus características. Vamos a empezar explicando qué es un líquido de frenos y cómo funciona. Bueno, el líquido de frenos es un líquido hidráulico. Es un líquido hidráulico que sirve para amplificar la fuerza. Es decir, uno presiona el pedal, hay presión hidráulica que se genera en el cilindro maestro y de ahí esa presión hidráulica recorre hasta el caliper, al pistón del caliper y logra amordazar la fricción o la pastilla de freno al disco. Entonces, para eso sirve el líquido de frenos. El líquido de frenos se categoriza según el Departamento de Transporte de Estados Unidos en varias categorías. Esas categorías empiezan con las siglas DOT, que es Department of Transportation, Departamento de Transporte de Estados Unidos. Actualmente se comercializan 5 tipos de categorías de DOT, de líquido de frenos. La primera y más común es la DOT3. Voy a ir de derecha a izquierda. O en su caso la pantalla sería de izquierda a derecha, ¿no? Entonces el primero es este, el DOT3, ese es el más común, ese lo usa el 70-80% de los vehículos en la calle. Luego hay una variante de la DOT3, que es el DOT3 Heavy Duty, o DOT3 más podría ser. Luego está DOT4, DOT4. Luego está una categoría acá que no está incluida, pero va a aparecer en pantalla, que es la DOT5. Luego está la DOT5.1. Y por último está la versión de carrera de los líquidos de frenos, que se considera un DOT4 también, pero digamos que es un DOT4 en esteroides, podríamos decirlo así. Bueno, hay dos tipos de líquido de freno. Están los a base de poliglicol, que son DOT3, DOT4, DOT5.1, DOT4 de carreras. Estos son a base de poliglicol y está el único, que es como el primo raro de la familia, que es el DOT5, que es nuevamente este que está acá. El DOT5 es a base de silicón. Casi no se usa por varias razones y ya les voy a explicar por qué. Entonces vamos a ir desde izquierda a derecha en su pantalla explicando cada uno de ellos. El DOT3 es un poliglicol y como les mencioné, se usan casi los carros más comunes utilizan DOT3. Sobre todo japoneses y americanos, casi todos usan DOT3. No requieren mayor categoría. Debo mencionar que todos los líquidos de frenos, a excepción del DOT5, son higroscópicos. Higroscópico significa que atraen la humedad, absorben la humedad del ambiente. Por esta razón, los líquidos de frenos que son a base de poliglicol se deben reemplazar más o menos cada 2 años. ¿Por qué? Porque lo que deteriora el líquido de frenos es eso, lo que lo mata al final es eso, es cuánta humedad ha absorbido del ambiente y eso hace que el carro tenga un menor punto de ebullición y cuando tiene un menor punto de ebullición, entonces una vez que se alcanza ese punto de ebullición, los frenos se van. Así como cuando dicen se le fueron los frenos. Cuando se le van los frenos es porque el líquido empezó a hervir, se forman burbujas de aire y ya no comprime igual. Y no hay presión hidráulica. El DOT3, el Departamento de Transporte los categoriza por dos razones. Uno, por su capacidad para resistir la ebullición, o sea, resistir un punto de donde hierve. Y número 2, por su viscosidad. El DOT3 tiene un punto de ebullición estándar de 205 grados, más o menos. Ese es en seco, tienen dos categorías, en seco y en mojado. En mojado, digamos que no es en mojado, realmente la traducción sería en mojado, pero a lo que se refiere, una vez que ya ha absorbido determinada porcentaje de humedad del ambiente, entonces ese es el punto mojado, para decirlo así.
El punto seco de ebullición son 205 grados y el punto ya con humedad son 140 grados centígrados. Y tienen una viscosidad promedio de 1500 centistrokes a menos 40 grados centígrados. Ese es como el estándar para medir viscosidad. ¿Qué viscosidad tiene o qué tan fácil puede fluir este líquido a menos 40 grados centígrados? Entonces estamos hablando de 1500 centistrokes. Luego, hay otra cosa que se debe mencionar. Todo líquido de frenos a base de poliglicol es altamente tóxico y altamente corrosivo, y en especial este. El DOT3 es el más corrosivo. No sé si el más tóxico, pero sí es el más corrosivo. Con la pintura, si esto le cae a la pintura, adiós pintura. Y no la lavan, adiós pintura. Le cae un poco de esto en la ropa, a la media hora va a tener un hoyo en la ropa. Entonces, sí tengan este cuidado y esta consideración. Bueno, luego, pasando, el siguiente es DOT3 Heavy Duty. Se le llama así Heavy Duty, trabajo pesado, porque el porcentaje de la tolerancia de ebullición es un poquito superior. Sin embargo, la fórmula es muy parecida y la viscosidad es muy parecida a la original de DOT3. DOT3, perdón, tiene una ebullición seca de 401 Fahrenheit. Y este tiene una ebullición en seco de 450 Fahrenheit. Entonces, como ven, es un poquito más. Y para que miren el que le sigue, son 446. Entonces, es un punto intermedio entre el más común y el DOT4. Entonces, ¿para qué vehículos usar ese? En general. Este es como un uso general. Este es para carros uso general que tienen digamos, mayores condiciones más adversas para conducir. Por ejemplo, vehículos que transitan por mucha cuesta para abajo, o vehículos comerciales que requieren bastante frenado. Cuestiones así. Luego, tengo que mencionar que a menor capacidad de punto de ebullición, o sea, mientras más bajo sea el nivel de punto de ebullición, más rápido se va a deteriorar el fluido. Entonces es más duradero un DOT4, por ejemplo, que un DOT3. Pero como norma, a los 2 años cambian. Bueno, pasando al DOT4, el DOT4 es una categoría que se utiliza bastante por carros europeos. Los carros europeos usan DOT4. Incluso en el DOT4 ahí podemos mencionar que hay 2 tipos. Está el DOT4 normal, que podemos categorizarlo en una temperatura de ebullición en seco de 230 grados centígrados, y ya una vez que absorbe humedad, 155 grados centígrados, y una viscosidad de 1800 centistrokes. Pero hay una variante de este. Bueno, podemos decir que hay 2 variantes de ese. Una que es la de carrera, pero hay una en esta que la utiliza BMW, por ejemplo, que es de muy baja viscosidad. Y anda por los 700, si no me equivoco, centistrokes de viscosidad. ¿Qué beneficio tiene sobre este? Pues tiene más tolerancia a absorber la humedad, tiene un mayor espacio para absorber humedad y tienen la misma composición. Los 2 son poliglicol. Por lo general ya se usa para vehículos que tienen una conducción más deportiva o que requieren un mayor abuso de frenos. Luego está la 5.0, pero aquí es donde venimos con el primo raro de la familia. El 5.0 no es a base de poliglicol, sino que es a base de silicón. ¿Qué beneficio tiene este? Pues no es corrosivo, no absorbe humedad, dura mucho más en el vehículo, pero tiene otro aspecto también para diferenciarlo, tiene otro color, pero tiene la desventaja de que se espuma más con mayor facilidad, y eso le da una sensación de pedal no firme, sino que como aguado. Como aguado, bien, usted pisa el pedal del freno y no lo siente que ahí nomás llegó, sino que se va hasta abajo el pedal. Es una sensación incómoda, no muy agradable. Sin embargo, como les digo, ya una vez que entra a categoría 5, el grado mínimo de temperatura de ebullición es más alto. Estamos hablando de 260 grados centígrados y 180 en mojado o húmedo.
y la viscosidad sí se reduce a unos 700 centistrokes, parecido a la versión europea de BMW de DOT4. Por lo mismo que se espuma, no es recomendable para utilizarse en vehículos con ABS. Entonces, como ven, tiene muchas cosas muchos factores que son detractores y por eso no se utiliza. Sin embargo, hay carros que lo utilizan. Por ejemplo, los militares utilizan bastante el DOT5. Bueno, como tenía esas desventajas, entonces decidieron inventar un producto DOT similar al DOT5, pero basado en la fórmula del poliglicol. Entonces ahí fue donde nació el 5.1, que es nada que ver con el 5.0 en su formulación, sin embargo sus características son similares. El punto de ebullición son 270, el otro era 260, y el punto de ebullición una vez con humedad son 180, que es la misma a base de silicón. Y pues no tiene los defectos que tiene el 5.0. Y se parece mucho a lo que ya conocíamos de DOT3 y DOT4. Se espera los mismos resultados, una duración de unos 2 años, una sensación firme del pedal y una viscosidad un poquito más elevada que la del silicón, son 900 centistrokes. Y pues se usa para uso de deportivo y de pista. Ese es el uso que se le da al 5.1. Una de las características que tienen los a base de poliglicol es que todos son intermezclables. Es decir, yo puedo mezclar 5.1 con 4 o con 3. Pero, lógicamente, no es lo ideal. Pero como sus bases son las mismas, sí se pueden mezclar. Y por último, vamos a hablar de este, que es como el DOT4 en esteroides, que es el de carrera. Por lo general los de carrera tienen nombres como se llama RL600, hay otros que se llaman RF600, siempre tienen o 600 o 660. Y ese 600 o 660 o más se refiere a la temperatura de ebullición, pero en seco. Digamos, en este caso estamos hablando de una temperatura que ronda los 600 grados Fahrenheit, o el equivalente que sería más o menos 604 Fahrenheit, son 318 grados centígrados. Ese es en seco, y en húmedo, o sea, ya absorbiendo humedad, son 204 grados centígrados. Entonces, la tolerancia a la ebullición es la más alta de todas. Y pues, ¿por qué es un DOT4 y no un DOT 5.2 o un DOT 6? Simple y sencillamente porque la viscosidad no es como la del 5.1, sino que es más parecida a la del 4. En este caso, el 4 es de 1800 centistrokes y el 4 de carreras ronda entre los 1600 y 1700 centistrokes. Hay una variante en cuanto a la composición de los de carrera, y es que no solo son poliglicol, sino que también tienen algunos aditivos. Por ejemplo, este tiene aditivos de esteres de borato, que le da una mayor tolerancia al calor, y pues tiene esa ligera diferencia. Como les digo, el único raro en la familia es el 5.0. Una cosa que se me olvidó mencionarles es que el 5.0, aparte de que es distinto y formulación distinta, lógicamente creo que es deducible por todos ustedes que no se puede mezclar. O sea, un 5.0 usted no lo puede mezclar con un 5.1 o con un 3 o con un 4. Para poder usar el 5.0 ustedes tienen que vaciar totalmente el sistema de frenos del líquido anterior y flusharlo, es decir, utilizar líquido 5.0, ir botando por las valvulitas de se purga el líquido en los calipers, y tienen que ir botando el líquido hasta que sale puro líquido 5.0 y sin burbujas. Hasta ese punto ya se puede utilizar el 5.0 en el vehículo. Y lo mismo, pues, lógicamente no, si usaron 5.0 y quieren pasar a los sistemas de poliglicol, tienen que vaciar totalmente el líquido e ir purgando con un líquido a base de poliglicol
hasta tener líquido puro saliendo por las valvulitas de purga y sin burbujas. Y pues eso sería todo lo que les tengo que decir con líquido de frenos. La marca no es muy relevante en esta cuestión. Básicamente DOT regula muy bien lo que son los mínimos y los máximos y las temperaturas de ebullición, y eso es en lo que ustedes se deben fijar. Claro que uno espera mayor calidad en cuanto a algunas marcas. Por ejemplo, esta marca de acá, Redline, es una de las mejores marcas es una de las mejores marcas en todo lo que produce, ya sea aceites, líquidos de freno, aditivos, etcétera. Entonces, lógicamente yo espero solo calidad de una marca así. Por ejemplo, Peak, que es una marca bien comercial, de uso, tiene un precio bien barato y lógicamente cumple con las condiciones de DOT3, pero yo esperaría más de un líquido DOT3 de Motul, por ejemplo, que de un PIC. Pero, como les digo, eso es solo una percepción y uno de sentido común. Pero las características, la normativa es cumplir con las especificaciones de DOT, y eso es lo que mide la calidad de los líquidos de freno realmente. Y bueno, pues eso es todo lo que les puedo decir en cuanto a líquidos de freno. Recuerden que cualquier consulta o comentario lo pueden dejar abajo del video. Me pueden escribir también consultas o comentarios a rpmhonduras@gmail.com. Suscríbanse si no se han suscrito. Abajo hay una campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video. Y pues nos vemos hasta la próxima.